Hola, mi nombre es Doris Salazar y junto con mis compañeros Ignacio Muñoz y Mirko Maturana, estudiantes de la Universidad Finisterra, vamos a presentar un trabajo de investigación para el curso de complejidad computacional, donde se investigó sobre la máquina de Turing, máquina RAM y sistemas POST. A continuación empezaré exponiendo el primer tema, la máquina de Turing. La máquina de Turing fue creada en 1936 por el destacado matemático inglés Alan Turing, cuando publicó un famoso artículo. Este puede considerarse el padre de la informática, donde una de sus contribuciones más destacables fue desencriptar la máquina Enigma del ejército nazi y así frenar la Segunda Guerra Mundial. La máquina de Turing era una entidad matemática abstracta que formalizó el concepto del algoritmo. Es la precursora de los computadores digitales. También con la ayuda de ella se demostró que existen problemas irresolubles, es decir, que ninguna máquina de Turing y obviamente ningún computador será capaz de hallar la solución, considerándose así el padre de la teoría de la computabilidad. Bueno, la máquina de Turing posee los siguientes componentes. Una cinta infinita, que es la estructura que se muestra aquí abajo, dividida en celdas. Es ahí donde se pueden escribir los símbolos. Por ejemplo, en este caso pueden ser unos y ceros. También posee un cabezal, que es la estructura que se ve aquí, que se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda, o también mantenerse en la posición actual. Además tiene la capacidad de leer y escribir símbolos en la cinta. Otra estructura que es muy importante es el autómata móvil. Este indicará al cabezal el movimiento que debe realizar. Entonces, la máquina de Turing posee una entrada limitada, donde los símbolos entran a través de una cinta infinita y pueden ser procesados con un cabezal que tiene movimientos izquierda, derecha o mantener. Luego, dentro del autómata, se va a generar una salida. Al ser un autómata finito y determinista, va a permitir que cada entrada tenga una única salida. Además, la máquina de Turing posee un conjunto finito de estados, donde existe un estado de inicio y un estado de parada. La máquina de Turing generará una salida si es que al momento de computar todo el input queda en un estado válido. Entonces, el funcionamiento de la máquina de Turing. En primer lugar, se ingresa una operación input-output binaria, porque va a existir movimiento o no lo va a haber. El cabezal lee el símbolo que se encuentra en la celda donde está situado y es enviado a la unidad de control. Dependiendo del símbolo que reciba y del estado donde se encuentre, se realizarán tres operaciones. Se envía el símbolo al cabezal para sobreescribir en la cinta. Luego, se envía una instrucción de movimiento. Va a ser a la derecha, izquierda o se va a mantener. Y por último, se hace la transición al siguiente estado. Todo este procedimiento se va a terminar cuando la máquina alcanza el estado de stop. Ahora, la definición formal de la máquina de Turing es una séptupla y se compone de Q, sigma, gamma, S, B, F y delta, donde Q es un conjunto finito de estados. Sigma es el alfabeto de símbolos de entrada distinto del espacio en blanco. Gamma es el alfabeto de símbolos de la cinta. Sigma es un subconjunto de gamma. S pertenece al conjunto Q, es el estado inicial. B pertenece a gamma, es el símbolo denominado blanco. F es el subconjunto de Q, es el conjunto de estados finales. Delta es una función de transición parcial. Finalmente, como conclusión, se puede decir que la máquina de Turing consta con una unidad central finita y determinista. Posee una estructura independiente de entrada y además una memoria infinita compuesta por una o más cintas. Se puede considerar que es una herramienta básica para el uso de autómatas. Turing definió, además, que es posible desarrollar una única máquina que puede ser usada para computar cualquier secuencia computable. Este modelo informático supone
el avance teórico fundamental que condujo a la noción de programas de computador. Mi nombre es Mirko Maturana y voy a hablar sobre la máquina de acceso aleatorio. Anteriormente mi compañera habló sobre la máquina de Turing, la cual posee un cabezal que se mueve de celda a celda en una cinta. Existe un problema si es que hay que llegar a una celda que está muy alejada, ya que al recorrer de espacio en espacio la máquina de Turing tomaría mucho tiempo. Por ende, existe un modelo que en teoría es más rápido, ya que puede llegar a una celda específica gracias a un localizador puntual. Esta es la máquina de acceso aleatorio, en inglés Random Access Machine, la cual es un modelo abstracto de máquina computacional, ideada para el estudio de la complejidad algorítmica. Consiste de un programa que actúa sobre una estructura de datos. También posee una secuencia finita de instrucciones. Estas instrucciones se van a ejecutar sobre una secuencia doble infinita de registros de memoria. La máquina de acceso aleatorio puede acceder en un solo paso a cualquier unidad de memoria o registro. Esto se debe a los componentes que posee. A continuación los veremos. Los componentes de la máquina de acceso aleatorio. En primer lugar están los registros. Un registro es una ubicación con una dirección y un contenido. Podemos observar un esquema de la máquina de acceso aleatorio, donde se encuentra la unidad de control, el programa que ejecuta las instrucciones en esta máquina y los registros que posee. A diferencia de la máquina de Turing, la máquina de acceso aleatorio posee direcciones específicas para cada registro, los cuales están designados por un localizador único, el cual es distinguible y equivalente a un número natural, como se observa en esta parte del esquema. Con respecto al almacenamiento, los registros de la máquina de acceso aleatorio se pueden denotar por la letra R y puede almacenar en su contenido un número entero arbitrario. El contenido del iésimo registro se denota por R sub i, en donde R será la celda que contiene el número entero arbitrario e i será la dirección de memoria en donde se encontrará el registro. El registro 0 es especial, dado a que en este hay un contenido diferente al de los demás registros de la máquina, y se llama acumulador. En el acumulador es donde se ejecuta toda la aritmética y el cálculo lógico. También, a menudo actúa como un operador implícito para muchas instrucciones, o también un lugar implícito para almacenar el resultado de tales instrucciones. Otro componente importante de la máquina de acceso aleatorio son las direcciones en las celdas, y esto lo hace diferente de la máquina de Turing, ya que la memoria del programa en la máquina es una secuencia infinita de líneas o registros, y esto ocurre, a diferencia de la máquina de Turing, en solo un sentido. En cambio, la máquina de Turing puede el cabezal moverse hacia adelante y hacia atrás. A continuación se verá el funcionamiento de la máquina. Para eso se tiene el siguiente esquema. En el centro está la unidad de control finita, también la cinta de entrada y de salida, el programa a ejecutar y los registros. En la cinta de entrada se van a poder leer los datos, haciendo que el cabezal de entrada se mueva al siguiente símbolo no leído. La cabeza nunca puede volver al símbolo leído previamente. En la cinta de salida, por otra parte, se van a escribir datos. Para esto el cabezal de salida se mueve al siguiente símbolo vacío. La cabeza tampoco puede volver al símbolo previamente escrito. Se tienen también los registros de la máquina, los cuales van a estar en celdas abstractas con tamaño arbitrario. Estos registros están ordenados y cada uno posee un índice, el cual indica la dirección de la celda dentro de la cinta. Se observa el registro 0, el cual también es llamado acumulador. Y a continuación están números ilimitados de registros en mayor posición. Como se mencionó anteriormente, el registro 0 es especial dentro de la máquina, ya que el resultado del cálculo de una máquina RAM es el contenido del acumulador en el momento en que la RAM se detiene. Finalmente se tiene la memoria del programa, el cual es una secuencia ordenada limitada de registros. Cada uno de ellos se identifica por su índice dentro de la cinta, el cual también se llama dirección. La memoria de datos también es una secuencia ordenada de los registros limitados solamente hacia una dirección. En conclusión, se considera la máquina RAM equivalente a la máquina de Turing, pero en la teoría realiza un proceso en una menor cantidad de tiempo,
Esto se debe al orden de los registros que tiene y además a las direcciones únicas que poseen las celdas de registros de memoria. El problema es que en la práctica la RAM no sería realizable completamente, debido a que, por ejemplo, cuando se hace lectura y escritura a través del swapping, esto se guarda en el primer lugar donde se pueda, y no de manera ordenada, lo cual es necesario para realizar la máquina RAM, un orden en los registros. Por lo tanto, sería más efectivo este modelo para el trabajo con cierto tipo de funciones o programas, como los programas batch. A continuación voy a hablarles sobre los sistemas POST. Los sistemas POST fueron formulados por Emil Post en 1936. El artículo fue publicado casi sincrónicamente con el de Turing y sus famosas máquinas de Turing. El artículo de Emil Post desarrollaba un mecanismo casi idéntico con fines similares, los cuales se relacionaban con capturar formalmente la noción de solvencia de un problema, si un problema puede resolverse o no. Los sistemas POST o máquinas POST son autómatas finitos deterministas y son capaces de resolver cualquier problema de decisión que sea considerado intuitivamente solucionable. En 1979, Uspensky, matemático ruso, aborda el trabajo de Post, adaptándolo a la representación de máquinas Post conocida en la actualidad. Componentes de una máquina de Post. El primer componente corresponde al espacio de símbolos, el cual es representado por una cinta. Dicha cinta es infinita, de derecha a izquierda, y está formada por infinitas celdas, las cuales pueden estar vacías o contener un único símbolo en cada una. El carro corresponde a un cabezal de lectura y escritura. Este puede recorrer la cinta de derecha a izquierda, de una celda a la vez y realizar acciones que veremos a continuación. En la cinta pueden ingresar palabras de largo n, en donde n es una cantidad finita de símbolos. Por último, el punto de partida corresponde a la celda en donde está ubicado el carro. La ubicación del carro no es estrictamente el inicio de la palabra, por lo que el punto de partida podría encontrarse antes, dentro o después de la palabra, incluso en celdas vacías. Las instrucciones corresponden a las acciones que realizará el carro de lectoescritura en la cinta. Estas instrucciones son las que definen el funcionamiento de la máquina de Post específica para un problema específico. Llamaremos programa al conjunto de instrucciones desarrolladas para un fin en específico. Las instrucciones constan de un índice que identifica dicha instrucción. También tienen un índice al final que indica la siguiente instrucción a seguir y por último, la naturaleza de la instrucción a ejecutar. Los tipos de instrucción que puede realizar el carro son: primero, imprimir un símbolo; segundo, borrar un símbolo; tercero, mover el carro a la derecha; cuarto, mover el carro a la izquierda; quinto, corresponde a una transferencia de control, que funciona como una sentencia, es decir, si la celda está vacía, ejecuta la instrucción J, pero si la celda contiene un símbolo, ejecuta la instrucción J'. Por último, se encuentra la instrucción parar, que indica el fin del programa. Para explicar el funcionamiento de la máquina de Post, realizaremos un ejemplo en donde ingresa una palabra de largo n y se espera una salida de largo n más 1. Para este ejemplo en específico, se tiene una palabra de largo 4 de entrada y se espera una salida de largo 5. En máquinas de Post siempre se empieza con la instrucción número 1. La instrucción 1 indica que el carro debe moverse a la derecha y luego seguir la instrucción 2. La instrucción 2 indica que si la celda está marcada, se prosiga con la instrucción 1. Nuevamente en 1, el carro se mueve a la derecha y ejecuta la instrucción 2. Nos vamos a la instrucción 1, ya que la celda está marcada. Nuevamente en 1, el carro se mueve a la derecha y seguimos la instrucción número 2. Ahora el carro está en una celda vacía, por lo que se elige dentro de la instrucción 2 seguir hacia la instrucción número 3. La instrucción número 3 imprime un símbolo en la celda y sigue hacia la instrucción 4. Ya en esta instrucción, el programa se detiene exitosamente. De esta manera, se pueden desarrollar múltiples máquinas POST para fines específicos. Las operaciones que pueden realizar las máquinas POST son completarse con éxito, entrar en bucles infinitos o llegar a estados no ejecutables.
Concluyendo con los aspectos centrales de las máquinas POST, los sistemas POST analizan la solvencia de problemas, se consideran equivalentes a la máquina de Turing, son autómatas finitos deterministas, se conforman de una cinta infinita bidireccional, un cabezal o carro e instrucciones. Su duración del programa específico es de n instrucciones y es capaz de resolver cualquier problema de decisión que es considerado intuitivamente solucionable. Como conclusión final de nuestro video, tenemos los siguientes puntos. Primero, que las tres máquinas o sistemas son equivalentes entre sí, pero con ciertas diferencias. También hay ciertas similitudes, como por ejemplo que todas utilizan una cinta, celdas y cabezales de lectoescritura. Por otra parte, la máquina de Turing simula la lógica de cualquier algoritmo y es útil para ser relacionada con la arquitectura básica de un computador. La máquina RAM es equivalente a Turing, pero ocupa índices que indican la dirección única de los registros de memoria, es decir, celdas, y posee solo una dirección. Finalmente, se concluye también que el sistema POST es equivalente a la máquina de Turing, pero contiene instrucciones más complejas, como la sentencia para la elección de instrucciones dada una casilla vacía o impresa. A continuación, se pueden observar las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar el estudio realizado para desarrollar este video. Las primeras son las referencias bibliográficas de la máquina de Turing, también las referencias utilizadas para la máquina RAM, y por último, las referencias bibliográficas para los sistemas POST.